Sorry. Down. Down. Lick. Right out, then. Oh. ¿Amor u obsesión? ¿Deseo o necesidad de desaparecer dentro del otro? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar cuando amar implica obedecer? Well, if you're quiet, you can sleep on the rug. If not, you should go in the hallway. Billion no es una película cómoda y tampoco quiere serlo. Es un film provocador, exótico y absorbente que se sumerge en la obsesión por el control y en ese impulso casi irracional de soportarlo todo con tal de no estar solo. Al tocar de frente el tema del sadomasoquismo, la película se mueve en una línea delicada. Para algunos es una práctica consensuada y cotidiana, para otros un tabú difícil de mirar sin incomodidad. Y es justamente ahí donde la película encuentra su fuerza. Dirigida por Harry Lighton, en su debut como largometrajista, la historia nos presenta a Colin, un hombre gay tímido, retraído, que vive con sus padres y lleva una vida gris. Multas de tránsito de día, canto a capela como único refugio emocional de noche. Su mundo cambia cuando conoce a Ray, un motociclista dominante, magnético y peligroso, con quien inicia una relación que rápidamente se transforma en un vínculo estructurado de dominación y sumisión. A medida que Colin se adentra en el universo de Ray y su pandilla, su identidad comienza a diluirse. Nuevas reglas, nuevas rutinas, una vida entera definida por obedecer. Sin embargo, la película nunca reduce esta relación a una simple dinámica de abuso. Hay deseo, hay consentimiento, hay una sensación real, aunque inquietante, de pertenencia. Colin, if you're not happy... No, I'm happy. Ray, I'm really happy. I can just maybe be a bit happier, that's all. Colin experimenta una intimidad que jamás había conocido, mientras el mundo exterior, representado por sus padres y una tragedia familiar, lo empuja a preguntarse cuánto de sí mismo está sacrificando por amor. I'd like to know, before I die, I'd like to know if my son is going out with a nut job. Is that too much to ask? Let's talk about someone else. Colin, you don't know who he is. Billion habla del poder, de los límites y de la necesidad desesperada de ser visto, de cómo el deseo puede ser una forma de liberación, pero también una jaula. Visualmente, la película es sobria y elegante. Lighton filma con cuidado, con atención al detalle y a la textura emocional de cada escena, evitando el morbo fácil y apostando por una mirada más humana que voyeurista. No estamos observando desde la barrera, estamos siendo testigos. And buy yourself a butt plug. You're too tight. Yeah. Lovely, that sounds like a plan. Alexander Skarsgård ofrece una interpretación intimidante y contenida. Su Ray es un hombre que necesita dominar para existir, alguien que ha construido su identidad alrededor del control absoluto. Lo interesante es que, bajo esa fachada de poder, asoma una vulnerabilidad reprimida, un miedo profundo a que ceder afecto lo destruya. I was wondering if maybe you might want to come have dinner with my parents sometime. Yeah. I don't think that's a very good idea. Por su parte, Harry Melling compone a un Colin frágil, introvertido, ansioso por descubrir quién es realmente. Su viaje es el más doloroso y el más honesto.
el de alguien que confunde el deseo con el valor propio, que se pregunta si merece ser amado tal como es o solo en función de lo que entrega. La conexión que forma con Ray es tan intensa como desequilibrada, y esa dependencia emocional se convierte en el verdadero corazón de la película. That's him. Yeah. That's your boyfriend. Well, no, it's not my boyfriend. We have an arrangement. How do you get a man like that? Well, he says that I have an aptitude for devotion. En algunos momentos, Pillion puede sentirse repetitiva en su dinámica o excesivamente fría en su distancia emocional, lo que podría dificultar la empatía con los personajes. Pero incluso esas asperezas parecen intencionales. La película quiere incomodar, quiere frustrar, quiere que te preguntes cómo alguien puede aceptar migajas de amor. Fancy a wrestle? Huh? Fancy a wrestle? Do you give? Pillion es un film de 3 estrellas y media sobre 5 que no trata solo de dominación o masoquismo. Trata de amor mal entendido, de soledad, de la necesidad humana de pertenecer a algo o a alguien, aunque eso implique desaparecer un poco. Y tal vez la pregunta que deja flotando no sea si esta relación es sana o no, sino algo más incómodo. ¿Cuántas veces hemos aceptado menos de lo que merecemos solo para no estar solos?